Muy bien, tal como lo anunciamos, ya está conectado con nosotros el doctor Juan Carlos Celis, médico infectólogo desde Loreto. Doctor Celis, gracias por esta entrevista, por atendernos y por compartir la experiencia de Iquitos en este programa. Bienvenido. Gracias, Jaime, por la invitación. Encantado. Vimos su testimonio en el programa La Encerrona de Marcos y Fuentes esta semana y nos llamó mucho la atención las cosas que usted estaba señalando. Por ejemplo, le pusimos esperanza a ciertos medicamentos como la cloroquina. En mayo nos percatamos de que estos medicamentos no cambian nada, nos contrariaron y confundieron. ¿Qué nos puede decir del aprendizaje de Loreto que, como yo decía al comenzar el programa, las escenas que llegaban y se veían a nivel nacional y mundial eran apocalípticas, casi como Guayaquil al principio? Y hoy la situación está más bien controlada. ¿Cuál ha sido este trance o cómo ha sido este trance? Bueno, Jaime, lo que pasa es que nosotros fuimos la primera región del país en pasar una epidemia galopante. Yo repito, es como que nosotros fuéramos el Wuhan de China, ¿no? Entonces, Loreto en realidad fue arrasado por el COVID. Nosotros no tuvimos nosotros no le podemos atribuir a nada, ningún medicamento, ni a ninguna estrategia que Iquitos ahora esté más tranquilo, sino simplemente en un corto tiempo fuimos arrasados, tuvimos una curva epidémica muy alta y también una caída también rápida. ¿Por qué? Porque la población se afectó mucho en poco tiempo y como consecuencia de eso tienes ahora 70% o más ya de la población infectada y que ya alcanzaba muy probablemente la inmunidad de rebaño. A eso iba, ¿podría entenderse el proceso COVID de Loreto como lo que hoy vemos es una inmunidad de rebaño? Sí, eso es lo que nosotros vemos en la realidad, ¿no? O sea, no solamente los datos lo dicen, o sea, este estudio preliminar que salió con 70% de la población ya infectada, sino que ahora vemos muy pocos casos, hay casos todavía hospitalizados, tenemos un fallecido cada 12, 3 días, ya no tenemos 35, 40 fallecidos por día, pero todavía continúa la epidemia y probablemente tenga para meses. Pero no lo podemos atribuir a ninguna cosa en especial, ¿no? Yo repito que Loreto fue arrasado por la epidemia. Claro. Ahora, usted ha dicho algo muy interesante que me llamó mucho la atención y que se combina con la encuesta que acabamos de comentar de Ipsos sobre el uso de la ivermectina. El 43% de los encuestados dice no estar informado del tema ivermectina y usted señala que hay ciudades ivermectinizadas, ese es el término que utiliza, en las que los contagios son más altos. ¿Qué opina usted de la ivermectina hoy, agosto del 2020? Jaime, como repito, nosotros tuvimos, todo el planeta, creo yo, tuvo esperanza en ciertos medicamentos. Acuérdate que hay una lista de hidroxicloroquina, citromicina, ivermectina, que lo utilizamos con mucho entusiasmo. Bueno, pasada la epidemia, pasado el pico más alto de la pandemia, con mucha gente fallecida, inclusive nuestros colegas, nosotros concluimos que eso no cambia nada. Entonces, como consecuencia de eso, porque eso llega a la población y tú ya no lo puedes contener, tienes ciudades que han dedicado el mayor de sus esfuerzos, alcaldes, gobernadores, el mismo Ministerio de Salud, poniéndole esfuerzo a un medicamento que actúa en la primera fase, que no cambia nada. Yo no digo que eso haya estado mal al inicio, sino que ahora ya no podemos seguir en ese mismo error, en ese mismo bucle, atrapados en un medicamento en la primera fase, cuando ya organizaciones internacionales, otros países, la misma OMS, ya dijo que no hay que usar esos medicamentos, hay que concentrarnos en una nueva estrategia. ¿Cuál es esa nueva estrategia, doctor? Dejar de utilizar medicamentos en la primera fase, Jaime. Ahora ya sabemos, y eso es una información que nosotros lo teníamos a inicios de marzo recién, parte de abril, de que esta enfermedad tiene fases donde tú tienes que aprender a manejarlo. Y si transmites eso a la sociedad, vas a tener más éxito. Ahora nosotros ya manejamos pacientes diciéndoles, esta enfermedad tiene 3 fases, en la primera fase es como una gripe realmente, no todos van a pasar a la segunda, y ahí solamente hay que usar paracetamol, sintomáticos,
hidratarse bien, reposo, como siempre lo hemos hecho con las gripes. Hay que concentrarnos más bien en los que van a pasar a la segunda fase. Ajá. Ahora, en la segunda fase, ¿cuál sería esa estrategia? Es decir, primera fase lo tenemos más o menos claro. Hay una segunda fase, pero yo me refiero más a la segunda fase de la estrategia, porque me parece que, creo que usted está apuntando en ese mismo ángulo, existe la necesidad de reforzar, articular mejor y evolucionar lo que hemos estado haciendo desde marzo. Usted señala que sobre las fases de la enfermedad hay que pasar a una nueva estrategia, la parte comunicacional no se está desarrollando. ¿Por dónde ajustar, doctor Celis? Cambiar de estrategia significaría, Jaime, dejar de utilizar ya estos medicamentos que tienen muy confundido a la población. La población se está sobremedicando y es un tema que nadie está midiendo. Y si cambiamos de estrategia, tendremos que también decir no a las pruebas rápidas para hacer diagnóstico temprano, por ejemplo. La estrategia actual está basada del Ministerio de Salud, Plan Taita, Me Cuido. El de salud también está utilizando pruebas rápidas para hacer diagnóstico temprano, lo cual no existe. Así es. Es falso. Ahora, usted señala que la prueba rápida no funciona para hacer diagnóstico temprano. Detecta entre 10 y 15 días de la enfermedad o cuando ya el paciente está grave. Con moleculares detectas temprano, pero ¿de ahí qué? Usted también dice, Puno, por ejemplo, que está ya con un exceso de casos, es realmente terrible, lo del sur en general, ¿no? Ya no se necesitan pruebas, o sea, ya no habría la necesidad de hacer pruebas, pero se siguen haciendo pruebas. Correcto. Ese es un periodo que nosotros también lo pasamos por una desesperación por hacer diagnóstico, Jaime. En realidad en las epidemias, eso lo saben los epidemiólogos también, cuando una epidemia ya está declarada en una comunidad, ya no necesitas hacer tantos diagnósticos confirmatorios. Bastaría con un diagnóstico clínico o un diagnóstico sindrómico y evitarías este problema de aglomerar a las personas, porque las pruebas rápidas aglomeran, inclusive las moleculares también. Entonces yo insisto en que está muy bien el salto a pruebas moleculares, pero si vamos a seguir utilizando la misma ivermectina, la misma hidroxicloroquina, y no cambiamos hacia el pulsoxímetro, que es el elemento fundamental para poder monitorizar a un paciente. ¿Qué es eso? Entonces, dígame, por favor, doctor, explíquelo ante el público. ¿Qué es eso? Esto es un oxímetro de pulso, Jaime. Lo que hace este aparatito... Acérquelo un poquito a la cámara para que la gente lo vea. Parecía un photocheck, claro, pero por la poca visión de la cámara. Es el oxímetro. De acuerdo, ahí está. Es el oxímetro de pulso. Sí. Esto nos ayuda a medir la saturación del paciente y es lo que nos dice qué paciente está pasando o no a la segunda fase de la enfermedad. ¿Por qué es importante eso, Jaime? En una familia de 10 personas, todos están sobremedicándose, cuando en realidad tal vez uno de ellos va a pasar a la segunda. Los jóvenes no van a pasar, los menores de 60 no van a pasar. Sin embargo, esa falta de información está haciendo que toda la familia consuma medicamentos que los están incluso empeorando. ¿Cuál es el peor de ellos? La dexametasona. Entiendo lo que usted dice es que hay estrategias que hay que sumar, ¿no? No necesariamente desaparecer las pruebas rápidas. Me parece que no he entendido eso. O sea, no desaparecer, borrar del mapa las pruebas rápidas, porque en cierto modo las pruebas rápidas permiten tener una primera aproximación, ¿no es así? Aparte reparten, entiendo, kit COVID. Claro, no, las pruebas rápidas tienen una importante misión. Nos dicen a nosotros, por ejemplo, nosotros la usamos en el hospital para saber cuántos ya se han infectado, me ayuda a saber cuántos en Iquitos ya pasaron la enfermedad, pero no me ayuda a saber quién está en estos momentos infectado para yo poderlo ayudar. Y estamos un poco entrampados en esa política porque el Estado, los gobiernos regionales, los municipios están repartiendo pruebas rápidas y la gente está muy confundida, Jaime, con las pruebas rápidas. Es verdad, es verdad. ¿Qué le parece a usted? Quería aprovechar su presencia para preguntarle sobre esta información difundida por la agencia EFE y con la que hemos comenzado este programa, que dice que el Perú ha pasado a ser hoy el país con la mayor mortalidad del mundo por COVID-19,
después de que Bélgica corrigiera su cifra de muertos por coronavirus y restara 121 muertes a su balance del impacto de la enfermedad. Dice este cable, para entrar a detalle, que la mortalidad del Perú son 85,8 muertes por cada 100.000 habitantes versus la de Bélgica, ahora sincerada, 85,5 muertes por cada 100.000 habitantes. ¿Cuál es su opinión? Es correcto, Jaime. Ya esta información venía más o menos desde hace un mes, donde la tasa por millón de habitantes del Perú estaba sobre los demás países. Entonces, esos datos ya los tenemos ahora más claros, porque como tú dices, ya pasamos a ser primeros, pero en general América Latina ya está dominando la cantidad de casos en el mundo, y dentro de América Latina, Perú lidera la mayor cantidad de muertos. Dentro de esas cosas tenemos que explorar. Una de las cosas que yo llamo la atención es que el Estado no ha pasado a analizar los datos de la población. Se ha quedado en el análisis muy general de la pandemia, de cómo se movilizan los casos, los muertos, pero no ha recopilado esta información valiosa que tenemos los que estamos en primera línea para compartir. Entonces ahí hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Doctor Celis, yo le agradezco por esta conversación. Creo que el recoger la experiencia de Iquitos, recoger además su testimonio, nos ilustra a las demás regiones del país, siendo el nuestro un país heterogéneo. Y muchas gracias, de verdad. Gracias, Jaime, por la invitación. Hasta la próxima. Juan Carlos Celis, médico infectólogo, con la estrategia de Loreto, o de Loreto su estrategia. A ver, al cierre, antes de eso, solamente decirles que tenemos información a propósito de las pruebas, que eSalud ya tiene laboratorios aprobados por INS de prueba molecular rápida. Van a tener, se anuncia, resultados en 1 hora, moleculares, molecular rápida. En Arequipa, Cusco, ya están listos y esta semana se habilitan en el Rebagliati, en el Almenara y en el Sabogal. Al cierre les decía, hay nuevo jefe de la OMPE. Así es, ahí está. Nuevo jefe de la OMPE. Vaya tarea que le queda por delante. Es el licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima, Piero Corbeto Salinas. Tiene el grado de maestro en Ciencia Política por la Universidad Católica. Entre noviembre del 2007, mayo 2009 fue subgerente de asistencia técnica de OMPE. O sea, ya tiene experiencia en organismos electorales. También ha trabajado de gerente de Registro Nacional en RENIEC. Ha trabajado en OMPE también como gerente en la Oficina de Comunicaciones en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que desde hoy jefatura. Piero Corbeto Salinas, nuevo jefe de la OMPE. Muy bien, lávense las manos, por favor, por lo menos 20 segundos cada día. Y en el día, todas las veces que puedan. Usen alcohol en gel cuando salgan a la calle. Usen siempre mascarilla para salir de la casa, protector facial si usan el transporte público. Mantengan la distancia social de 1,5 metros como mínimo con la gente. Por eso, por la situación de gravedad en la que nos encontramos, no hacemos entrevistas presenciales en nuestro estudio. Hacemos entrevistas virtuales y a pie de página. Siempre las disculpas del caso, si a veces hay un audio que se cae, si a veces hay un invitado que se congela, pero hacemos de verdad nuestro mejor esfuerzo para llevarle a usted y tener en este programa, como ya es habitual desde hace buen tiempo, ya van a ser 2 años, yo aquí al frente, en nada está dicho. Llevarles los protagonistas. Y además, ¿por qué no los tenemos acá? Porque cuidamos a nuestro entrevistado o entrevistada y a sus familias. Y por cierto también a las nuestras. Tomemos conciencia todas y todos. Si bien es cierto, las cifras están cayendo, descendiendo, quiero decir, en las muertes, todavía el global, el promedio, nos dice que cada día se cae un avión y mueren todos. Es lo mismo, tripulación y pasajeros, mueren todos. Cada día cae un avión. Así son las muertes a diario en el Perú. Cada día mueren 10 veces más peruanos de los que murieron en el atentado de Tarata. Cada día es un Beirut, porque en el Perú de hoy nada está dicho. Hasta mañana, cuídense mucho, por favor.